después de la situación traumática y persisten los síntomas, entonces buscar ayuda profesional. Ante esta clase de síntomas, los especialistas recomiendan no esconder el problema y abrirse al diálogo. El síntoma fóbico o el trastorno de ansiedad se potencia cuando evitamos lo que tememos. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, potenciar la red afectiva, volver a conectar con los demás. Nos curamos estando juntos. Cuando la persona recupera la calma, la brontofobia disminuye hasta que por fin desaparece. La vida entonces vuelve a tener sentido y es el momento de recomenzar. Qué difícil. Son situaciones desbordantes para cualquiera y evidentemente hay gente que está en situación de mayor riesgo. Nosotros estuvimos, Mariano, recorriendo las calles de La Plata, lo vimos y realmente son historias que no se pueden calificar, directamente no se pueden calificar. La licenciada Virginia Martínez con nosotros, codirectora de la Casa Hostal de Medio Camino. Bienvenida. ¿Se puede recomenzar después de una tragedia así? Sí, básicamente teniendo en cuenta, una vez que se han atendido las cuestiones más primarias, lo que tiene que ver con el impacto por las pérdidas, la amenaza, digamos, más básica, es importante poder transmitir a la población y a aquellos que se están haciendo cargo de estas situaciones, ya sea desde un lugar de pares o de vecinos hasta las autoridades, que hay una cantidad de signos propios de las situaciones de estrés agudo. Habría que diferenciar, digamos, el estrés agudo, que es propio del momento en que acontece un suceso traumático, de las situaciones que son trastornos por estrés postraumático. Para nosotros, los que trabajamos en salud mental, la noción de trauma tiene que ver con una irrupción de un estímulo que el aparato psíquico no puede, por la cantidad y por la calidad, no puede elaborar, no puede acomodarlo de una forma exitosa. Y esto genera una cantidad de síntomas en el momento. Digo síntomas, en verdad serían signos, todavía no podemos hablar de síntomas, que nos están hablando de lo propio del impacto del trauma, que es que la persona, lo que decían también en el informe, la persona básicamente tiene signos de ansiedad. La sensación de sorpresa es una sensación importante. La despersonalización llega a ser a veces parte de esto porque la persona no puede reconocer quién era antes y ahora frente a esta situación. Hay sensaciones de desrealización, es como si la trama de la realidad tuviera un tajo y aparece algo que no puedo. Ahora, esa gente va a ver llover, no sé, me pongo a pensar en esos viejitos, en esos ancianos que vemos en la imagen, ¿no? Va a ver llover y realmente se les va a representar nuevamente el drama. ¿Cómo salir de eso para una persona mayor, 80 años, 85? En general hay que poder esperar que eso suceda. Digo, estamos, a pesar de lo particular que es esto, estamos en presencia de la posibilidad de signos normales o esperables. Ajá. Si esto continuara, es cierto que la reiteración de la idea o la evocación a través de cualquier estímulo va a traerme automáticamente al suceso traumático que viví cercanamente. En verdad, todo lo que hay que hacer con eso tiene que ver con que la persona pueda hablar de lo que pasó, que sea escuchada por sus pares, que pueda compartir con otros. Todas las situaciones de restitución, el acto restitutivo, como pueden ser participar en la reconstrucción de lo que uno ha perdido, poder compartir con otros familiares o pares, sentir que las autoridades de la comunidad a la que uno pertenece también se comprometen en eso que sucedió, lo hayan padecido o no. Todo eso genera una sensación de poder muy progresivamente y muy de a poco ir retomando la vida normal e ir haciendo que ese estímulo evocado o disparado por algo real vaya bajando su sintomatología. Licenciada, hay una palabra de la que mucho se habla, o por lo menos mucho se habla en el ámbito que tiene que ver justamente con las ciencias de la mente, que es la resiliencia. ¿Puede explicarnos de qué se trata? Sí, la resiliencia tiene que ver con volver a pasar por alguna situación e intentar que se restituya, digamos, lo que ha sucedido. Yo creo que sería importante poder transmitir esta idea, que es que lo que hoy pareciera una sintomatología feroz, porque la persona hasta tiene trastornos del sueño, problemas digestivos, aparecen también cosas atacadas en el sistema inmunológico, alergias. Todo esto, si uno lo encuentra entre 4 y 6 semanas, acá los números por supuesto tienen sus más y sus menos, ¿sí? Estamos en una situación que es contemplable. Si pasa
esto ya tenemos que pensar en que hay que hacer alguna intervención con las personas que estén capacitadas para esto. Y mientras tanto, durante ese transcurrir de tiempo... Esto que decía, poder hablar, digamos, la palabra tiene una capacidad elaborativa en sí misma. La posibilidad de que yo comparta con otro estos relatos que hemos ido viendo a lo largo de todos estos días y que son absolutamente desgarradores, implican la posibilidad de poner en palabras lo que se vivió sin palabras. Esto es una cosa importante. El ser humano es un ser de lenguaje, ¿sí? Lo que no se puede poner en palabras genera mucha más dificultad que si uno puede... Sí. Se dice desde el primer momento que la inundación nos ha igualado porque llegó a sectores muy pobres, llegó a sectores de clase media alta en el centro de La Plata. ¿El sufrimiento es igual? Sí. ¿O el pobre dice, por lo menos tengo a mis hijos conmigo, perdí mi casa, nunca tuve una casa a lo mejor propia? Pero el del centro dice, se me desvalorizó la casa, perdí la heladera. ¿Son sufrimientos diferentes? Yo diría que las consecuencias del sufrimiento pueden ser diferentes porque no es lo mismo tener una perspectiva positiva que una que no lo es. Si yo perdí todo y no tengo cómo volver a generarlo, es una cosa. Si perdí todo y tengo cómo más o menos reconstruir, y hay una diferencia. Pero el trauma es el trauma. Después la diferencia estará dada por cada individuo y con quién nos encontrábamos previamente al suceso traumático, ¿sí? Teníamos la posibilidad de recorrer las calles platenses y la gente, volviendo a esto de la palabra que usted recién mencionaba, la gente uno siente mucha necesidad de hablar, sí, de contar lo que le pasa, como si fuese una cuestión de poner en común esa Totalmente. Situación y como si eso fuese, digamos, una forma de sacarse de adentro lo que vivieron. Es así, digamos, más allá de que la palabra calificada tiene que ver con el ámbito terapéutico, es terapéutica en sí misma. Todo lo que no se habla genera complicación. Disculpe la interrupción, se queda con nosotros. Está hablando Scioli, vamos a ver qué dice. Sí, cómo no. Quien es el máximo responsable institucional de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, de mi parte, en la medida que fue llegando la información a través del cruce en los hospitales, el registro de las personas y la morgue del cementerio de La Plata, fuimos dando con toda seriedad y responsabilidad el número de las víctimas. Que recuerdo que se hacían conjeturas en las primeras horas de ese día miércoles, si había víctimas o no, si podía haber un muerto, y inmediatamente, apenas tuvimos con la información que me dio el ministro Casal y colaboré de mi equipo, tuvimos la triste noticia de anunciar, dar la triste noticia de anunciar los 25 víctimas de ese momento. Luego, con el correr de las horas, y en la medida que fuimos ingresando a los hogares, o fueron identificados también otras personas, bueno, ese número aumentó a 35, a 45. El día miércoles dimos a conocer que había un relevamiento de aproximadamente 110 personas que desaparecidas y que no teníamos certidumbre sobre la ubicación de las mismas. Al día siguiente se informó que 105 habían sido ya encontradas, 4 desgraciadamente habían fallecido, estaban en el listado, y una de ellas, que era la persona desaparecida, Nilda Godoy, como lo hemos hecho referencia en todo momento. Por eso, a través de la denuncia de los familiares, las denuncias del defensor del pueblo, todo en el marco de este comité de crisis que, de acuerdo a lo que se prevé institucionalmente para estos casos, comenzó a funcionar dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el doctor Casal, el secretario Berni y todas las áreas de nuestros gobiernos, para poder atender esta agenda de trabajo en la primera etapa, que hoy esa mesa, de ese comité de crisis y de emergencias, se cerró esta etapa, se hizo un acta respectiva para ahora dar lugar a estas acciones que yo estoy haciendo referencia. Por eso, con toda responsabilidad, hicimos, y los datos que nos llegaban del registro de las personas, el cruce con los hospitales, dimos a conocer el número de las víctimas. Obviamente, dadas las características de esta tragedia, las condiciones geográficas, sabemos que puede darse la circunstancia que pueda aparecer alguna, que no tenemos denuncias al respecto, desaparecidos en relación directa con el accidente. En caso que lo hubiese,
inmediatamente lo vamos a dar a conocer. Me decía recién el subsecretario Albarracín que hay 37 personas más fallecidas en la ciudad de La Plata después del siniestro. Ahora, son personas que fallecieron por otras causas, no propiamente por la inundación. Esto es muy importante, inclusive de las 37 había 17 que estaban internadas en los hospitales previo a la fecha del temporal. Son enfermedades terminales, son otras situaciones de otro tipo. Entonces, todo lo que sea vinculante, y si hay alguna duda sobre la vinculación, sobre la inundación que puedan haber generado ese desenlace fatal, obviamente se va a facilitar en todo momento todo lo que sea la investigación. Inclusive el propio juez, que se había puesto en sus palabras referencia a que se estaban ocultando víctimas o serían mayores, salió él mismo, tengo entendido, en horas de la mañana a desmentir lo que se había reflejado. Otra de las acciones que hemos encarado, a partir de experiencia también en otras zonas de desastre, seguramente se va a articular una unidad ejecutora. Esto lo vamos a consensuar en las prioridades de obras y financiamiento respectivo, como es lógico, dada la envergadura de lo que estamos hablando y los informes técnicos y profesionales, en las cuales también está abocada la Universidad Nacional de La Plata, conjuntamente nuevamente con la Nación, para la predisposición de apoyar al municipio y a los hogares que así lo necesiten en la reconstrucción respectiva, dado que estamos frente a nuevos desafíos que también exigen, de acuerdo a lo que hemos definido en esta reunión de gabinete, a que instemos a los municipios a que revisen los códigos de planeamiento urbano vigentes de forma tal que sean compatibles con las nuevas exigencias derivadas de este cambio climático, así también como del gran crecimiento urbano, nuevos desarrollos, y para poder adaptarlo a las nuevas infraestructuras de servicios públicos y las necesidades hidráulicas, dado la realidad que puede tener cada casco urbano, y haciendo un relevamiento de los potenciales riesgos que pueda haber, como recuerdo fue el tornado, esta misma época, el año pasado, que se instó también a que los techos de los tinglados, por dar un ejemplo, que estaban ajustados con clavos, bueno, se pongan tornillos pasantes con tuercas para evitar que se convierta en una guillotina fatal voladora, un techo, un galpón que vuele, digamos, porque evidentemente los fuertes vientos, la fuerte lluvia, también nos ha pasado en el área de la producción, la fuerte sequía, exigen que vayamos readecuando la infraestructura y las políticas a esta nueva realidad. Y estos son los desafíos que tenemos, cómo armonizar fenómenos nuevos meteorológicos con desarrollo urbano, con aquellas obras que sean necesarias, ya sea en fluviales o hidráulicas, o todo lo que exija de acuerdo a las características de nuestra provincia. Esto ha generado también por estos días, como han mostrado con razón su preocupación los vecinos, un nivel de basura mucho más allá que lo habitual, de 650 toneladas por día ha superado los 8.000 toneladas por día, de 100 camiones aproximadamente de recolección de residuos se ha fortalecido con 200 camiones más, son 22.500 toneladas las que se han retirado en los últimos días, y en eso mi agradecimiento a las empresas, al sindicato de camioneros, al ejército, nuestro ejército argentino, que realmente quiero agradecer profundamente su capacidad logística, su experiencia, por haber facilitado esas plantas potabilizadoras conjuntamente con los camiones que se han visto en nuestra ciudad, que han dado servicio alimentario y también ayudado en la recuperación de la normalidad del funcionamiento de los barrios. La electricidad y el agua en la amplia mayoría de los hogares está normalizada, el agua de la red es potable,
se ha trabajado también en la emergencia con bidones, se ha trabajado también produciendo lavandina para poder de esta manera asistir al municipio en las primeras horas, en la desesperación con estos elementos que son esenciales. En educación, de las 400 escuelas, aún 5 están con problemas, y yo en esto quiero agradecer profundamente, en nombre de la ministra Nora Lucito, a nuestro equipo, a los gremios, a los docentes, a los auxiliares, que han facilitado que las escuelas estén abiertas, y la recuperación de estas 5 que quedan va a ser en los próximos días, donde aspiramos a llegar a la plena normalización del funcionamiento de las mismas. Como saben, lo habíamos anunciado, el Banco Provincia puso a disposición una línea telefónica para acceder a créditos subsidiados. Me informa el presidente del banco que al día de hoy hubo 1.800 consultas, como también en el caso de ARBA, las 50.000 partidas afectadas, que vamos a hacer las exenciones respectivas que se dieron a conocer en su momento. Desde la Secretaría de Minoridad, los 300 chicos que están siendo atendidos, ya se ha logrado normalizar el funcionamiento y la situación de los mismos. En el caso del IPS, aproximadamente un alcance a 2.100 jubilados, que se le va a duplicar su ingreso hasta los que tengan un ingreso de 2.165 pesos mensuales. Esto ha sido los puntos centrales en base a las preocupaciones que hemos recibido durante estas horas de la presencia de todas las áreas de nuestro gobierno en los distintos barrios, y una vez más